Muy buenos días, tengan todos. Vamos a dar inicio a este nuevo webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les sea de mucho provecho, al menos que les ayude un poquito con esta parte técnica que es tan importante en lo que es instalación de sensores de detección. El título del webinar es, o más que todo, o más bien, el enfoque del webinar va a ser ver un poco de consideraciones esenciales que nos ayudarán a la hora de instalar sensores de detección. Mi nombre es Kevin Murillo. Tengo varios ratos de estar colaborando con el Batrón como especialista de producto. Tengo a cargo la línea de sensores, sensores micro 800 y seguridad de maquinaria. Entonces, por aquello, cualquier consulta o duda que tengan, que puedan llegar a tener en el proceso de selección o en el proceso de implementación de un proyecto que involucre este tipo de dispositivos, con todo gusto pueden llegar a contactarme sin ningún problema. Al final de la presentación les voy a dejar mis datos por ahí por aquello de que no los tengan. Voy a tratar de hacer la presentación eh, lo más constante posible y al final voy a dejar un espacio para preguntas. Entonces, pero la idea va a ser que me escriban las preguntas en el chat y al final la ir viendo y las voy a ir viendo, perdón, y voy a tratar de responderlas todas como se debe. Entonces, perdón, voy a cambiar el puntero. Que como les mencioné, la idea va a ser ver un poco de consideraciones a la hora de instalar sensores. Esto pensado en, en la mentalidad de cualquier persona o cualquier operador pueda llegar a analizar si es posible instalar un sensor por su cuenta o más bien va a requerir la ayuda de un profesional calificado para este tipo de instalaciones, ya sea un integrador o un panelista, incluso un OEM ahí que le haga el favor. Eh, la idea va a ser brindar algunos tips o consejos a la hora de instalar sensores. Voy a presentarles la agenda, perdón. Vamos a ver un poquito de la clasificación de sensores de detección, los que vamos a ver y en qué tipo de sensores nos vamos a enfocar. Vamos a ver los sensores que tiene Allen Bradley, de los tipos que vamos a ver, y al final eh, vamos a tratar o especificar algunas consideraciones de instalación y ejemplos de este tipo. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser, bueno, hoy podemos hablar de dos tecnologías, tecnologías de contacto y tecnologías sin contacto. ¿A qué me refiero con tecnologías de contacto? Son dispositivos que requieren contacto físico con la parte o el objeto a detectar. Por ejemplo, limit switches o interruptores de final de carrera, interruptores de seguridad como interlock, bloqueo de puertas, este tipo de dispositivos. Y encoders, que esto, bueno, se puede clasificar como de contacto debido al contacto que tiene con el rotor del motor, ya que esto es lo que se va a medir, digamos, el detectar la velocidad o el movimiento o la posición del eje. Y dentro de las tecnologías sin contacto podemos hablar de cuatro tipos: sensores inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos. En esta presentación solo nos vamos a basar en tecnologías sin contacto. Si llegan a tener cualquier duda respecto a cualquiera de las dos tecnologías, como les comenté al principio, me pueden llegar a contactar en cualquier momento. Primero vamos a ver un poquito lo que es sensores inductivos. ¿Cómo funciona un sensor inductivo? Voy a leer lo que aparece aquí escrito. Dice, posee un circuito cuya salida se activa ante la disminución de la amplitud de un circuito oscilador debido a la pérdida de energía. Pérdida de energía, en este caso podemos traducirla en inducción de corriente
a una parte o a un objeto conductor. Posición del objeto. En este caso, en este diagrama, podemos ver que el objeto es una plaquita, tal vez hay algún material conductor, ferromagnético, no ferroso, etcétera, cualquier tipo de material conductor. La idea va a ser que mientras se acerca más el objeto, va a haber un circuito oscilador en la electrónica del dispositivo, va a haber un circuito oscilador que va a ir bajando su amplitud conforme el objeto se va acercando. Cuando el objeto ya se acerca, va a entrar como en un área de conmutación, podemos llamarle, donde el sensor ya detecta que hay un objeto presente y lo que hace es enviar, o más bien apagar el circuito oscilador, mandarlo a cero, y en ese momento va a haber un rango en donde el sensor va a detectar que está encendido y va a enviar una señal de salida. Los sensores capacitivos funcionan de una manera similar. Voy a leer el principio de funcionamiento. Dice, la conmutación depende de cambios en la capacitancia presente entre dos placas metálicas ubicadas en el mismo plano. Este diagrama es muy ilustrativo. La idea va a ser que va a haber, esto es un capacitor, nada más que con placas perpendiculares y en el mismo plano. La idea va a ser que la capacitancia que haya entre ambas placas va a poderse disminuir o aumentar, depende del objeto que llegue a aparecer. La distancia de detección depende básicamente del tipo de material dieléctrico que se acerque o bien de la constante dieléctrica del objeto. O sea, no es lo mismo acercar, en este caso, los dos opuestos son el aire y el agua. El aire tiene muy poca, la constante dieléctrica del aire es muy bajita, en cambio la del agua es muy alta. Entonces, al comparar el agua con el aire, va a haber una conmutación. En este caso, el principio de funcionamiento es tal vez inverso al del inductivo. Dice que en lugar de apagarse el circuito oscilador, más bien va a activar un circuito oscilador cuando vaya a haber una capacitancia o una constante dieléctrica que altere ese circuito. Igual en ese momento, cuando se active el circuito oscilador, va a salir la señal de salida, valga la redundancia. Otra tecnología son los sensores ultrasónicos. Su principio de funcionamiento bueno, se basa básicamente se fundamenta básicamente en ondas de sonido, son ondas mecánicas, y no es normal que se lleguen a escuchar porque son ultrasónicas. El oído humano no puede llegar a percibir ese tipo de frecuencias porque, como dice aquí, pueden llegar hasta el orden de los 200.000 Hz. El oído humano es capaz de percibir aproximadamente hasta los 19.000 Hz. Tenemos dos tipos de detección: modo opuesto, que va a ser un emisor y un receptor, y un modo de eco o difuso, semejando al sensor fotoeléctrico. Lo que va a hacer es que la onda de sonido va a rebotar en el objeto y va a llegar con cierto tiempo. Y el último tipo de sensores que vamos a ver son los sensores fotoeléctricos. El principio de funcionamiento consta de tres partes. Y la fuente de luz, que es indispensable considerar eso a la hora de elegir el tipo de sensor que requerimos. En este caso, podemos pensar en sensores con LED en el emisor o bien sensores láser. El detector de luz también es parte primordial del funcionamiento de un sensor fotoeléctrico, y es importante recalcar esta gráfica. En esta gráfica se nota, digamos, la eficiencia del margen de luz. En este caso, va a ser más eficiente una luz infrarroja que una luz visible roja. Generalmente no es tan significativo el cambio, pero en diversas aplicaciones puede
puede que esta información nos ayude. Y finalmente el lente. El lente que tenga el sensor va a depender o va a darnos como consecuencia el cambio en el campo de visión del sensor, o bien, más bien no son consecuentes, son consecuentes, más bien el campo de visión va a variar, y cuando el campo de visión varía, se hace grande o se hace pequeño, la distancia también con ella va a variar, la distancia de detección nominal del sensor. Entonces, la tecnología de detección depende también del tipo de lente que el sensor esté utilizando. Algunos modos de detección de los sensores fotoeléctricos son de haz transmitido, que básicamente es una fuente de luz y un receptor. Cuando el objeto atraviesa ese haz de luz, el receptor ya no lo va a percibir. En este caso sí tienen que ser objetos opacos, ojalá. Y cuando el sensor detecta que no está ya el haz de luz, conmuta la salida. Igual con el retroreflectivo, va a haber un espejito por acá, un reflector. Lo que va a hacer el mismo dispositivo, la misma carcasa, tiene tanto el emisor como el receptor. Entonces va a generar el haz de luz, va a rebotar en un objeto retroreflectivo, en este caso un reflector, y va a devolverse nuevamente al sensor. En este caso, el objeto va también a oponerse entre la luz que va a reflejarse. Es importante que este objeto eh, sea opaco, o más bien, si fuera brillante, utilizar eh, un sensor polarizado. Esto para que la luz que pueda rebotar en ese objeto no altere el funcionamiento y pueda seguir conmutando normalmente. Sensores difusos, pues básicamente conmuta cuando la luz que rebota en el objeto llega al sensor. También está otro tipo de sensor difuso, que es con supresión de fondo, que detecta la distancia, o más bien se puede configurar que detecte un objeto a cierta distancia e ignore objetos o, o condiciones ambientales que estén rodeando el objeto y puedan ser ignoradas. Por ejemplo, una pared al fondo que sea brillante, un, algún tipo de gas, alguna variación por ahí por el calor que se presente ahí, variaciones de presión, etcétera. Entonces, este es un difuso, va también a considerar la luz que rebota en el objeto mismo, pero este también va a tener la posibilidad de ignorar objetos que estén a una distancia que no fue a la que se adecuó. También están los sensores de fibra óptica. Básicamente hay dos tipos: cables individuales, que van a ser igual a emisor y receptor, y bifurcado, que en este mismo cable va a bifurcarse tanto la fibra del emisor como la fibra del receptor. Y al final del cable va a comportarse como un sensor difuso. Estos de fibra óptica se utilizan principalmente en aplicaciones donde hay poco espacio para colocar un sensor como tal. Ahora, para ver un poquito y rápidamente el catálogo de sensores que tenemos en Allen Bradley. En cuanto a sensores inductivos, tenemos tubulares dentro de estos catálogos o familias. Podemos tener todo lo que sea de propósito general. Por aquí se pueden elegir el tipo de conexión, el tipo de cable, si lo quiero con conector o con cable directamente, si requiero un sensor muy pequeñito, si la distancia es mayor, todo eso se puede configurar dentro de estas mismas familias. También están los rectangulares, que estos sí pueden llegar a medir. Estos son especiales para aplicaciones que requieran un rango de detección mayor. Incluso estos tienen conectividad IO-Link, algunos de estos también. Estos tienen conectividad IO-Link y pueden llegar también a percibir cambios en su salida, como si fuera un sensor analógico, nada más que como es IO-Link va a ser
salida digital. Y de cilindro, estos típicamente se utilizan para detectar la conmutación de un pistón o sí, de un pistón, perdón, en aplicaciones neumáticas. Y los de anillo básicamente va a detectar cuando un objeto se introduce en la circunferencia del anillo. Dentro de los sensores capacitivos tenemos dos familias. Aquí se pueden incluir todos. Hay, igual, perdón, en estos también se pueden considerar que hay dispositivos blindados y no blindados. Igual con los capacitivos. Aquí se puede configurar pensando en que la aplicación requiera un sensor blindado o un sensor no blindado. En cuanto a sensores ultrasónicos, tenemos los rate sound, que son básicamente emisor receptor. Y los tubulares, que en los tubulares tenemos dispositivos analógicos que pueden servir para medir distancias, por ejemplo, el nivel de un tanque, e incluso nada más para detectar la presencia y la ausencia de un objeto como este. Y en los sensores fotoeléctricos, aquí es donde está el catálogo más amplio de familias. Tenemos para detección de objetos transparentes. La idea va a ser, básicamente esto es un sensor retroreflectivo polarizado con cierta mejora o cierta ingeniería por ahí en la electrónica que permite que cuando la luz rebota pueda disminuir el margen al ingresar por el área de vidrio por ejemplo, una botella y el receptor pueda detectar que hubo pérdida de luz. Son especiales para detectar objetos transparentes, plástico, botellas, etc. Con supresión de fondo, que son los que vimos antes, que permiten ignorar objetos que hayan a otras distancias que no sea la adecuada. Hay varias familias, como ven. Si ven, hay algunos que se repiten la familia, es porque estos tienen diferentes modos de detección. Se puede configurar para que sea objetos transparentes, con supresión de fondo, que sea un difuso normal, etc. De fibra óptica tenemos algunos modelos disponibles. Eh, la mayoría son de adaptar o de montaje en real DIN. Estos son amplificadores, se les llama así, no se les llama sensores como tal, sino amplificadores. De contraste y de color son sensores con un funcionamiento especial y específico para detectar cambios de color de un objeto o en detectar varios colores. Permiten, este blanquito que está acá es el 46CLR, perdón. Este permite identificar colores en una línea de producción, por ejemplo. Por ahí se puede, y tiene varias salidas, digamos, si el sensor detecta el color blanco, activa la salida 1, si detecta el color azul, se activa la salida 2, etcétera, así como en diferentes colores. También está el de marcas, es este que está por acá, el 45CRM. Ese de marcas es especial para conteo de etiquetas o de conteo de paquetes en una empaquetadora, perdón, y valga la redundancia. Lo que hace este, perdón, es detectar el cambio de contraste. Por ejemplo, si yo tenía blanco y el cambio al siguiente color es muy espontáneo, el sensor va a conmutar, por ejemplo, de blanco a negro, de transparente a negro, pero igual se puede jugar con el tipo de contraste. Este sensor se le puede enseñar el cambio, por ejemplo, entre blanco y rojo, o por ahí de negro y rojo. También tenemos los sensores de tenedor, fork sensors, de horquilla, también se le llaman. Básicamente es un sensor emisor-receptor integrado en un solo dispositivo. Por acá va a tener la salida, es un haz de luz bastante pequeñito. Lo que va a hacer es permitir que un objeto atraviese la C y el objeto va a ser detectado por el sensor. También tenemos de luminiscencia, lo que hace es emitir luz ultravioleta de cierta longitud de onda para detectar
objetos que no pueden ser vistos o detectados por un sensor difuso convencional. Estos, los de propósito general, aquí sí están todas las tecnologías, están difusos con supresión de fondo, retroreflectivo polarizado, normal. También tienen, en todos estos se pueden configurar el grado de protección, bueno, tal vez no configurar, sino buscar el adecuado, el, el montaje, todo esto se puede considerar antes de elegir el sensor. También estos dos tienen salidas a relé, por ejemplo, no son salidas digitales a 24 voltios, como la mayoría de sensores los tienen. También hay unos en corriente alterna, corriente directa, etcétera. Detección de etiquetas, este es básicamente un sensor de horquilla. Este es emisor receptor también, nada más que es especial para detectar o contar etiquetas que están sobre algún tipo de malla translúcida. Y matrices de luces son, por aquello de que hayan llegado a ver alguna cortina de seguridad, el funcionamiento es básicamente el mismo, nada más que no tienen condiciones de seguridad o protocolos safety, ni no cumple con normativa safety, por así decirlo, pero básicamente son dispositivos que tienen varios haces de luz. En este caso son emisor receptor o que es perdón, retroreflectivo. Entonces a este se le coloca un reflector por acá y él va a detectar, tiene 4 receptores igual. Ahora sí, la parte eh, del webinar como tal, lo que vamos a ver van a ser consideraciones de instalación y ejemplos, tal vez al principio generales y después un poco más específicos, dependiendo de la tecnología de sensores a utilizar. Antes, antes de la parte de instalación, me gustaría destacar algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el sensor. Por ejemplo, la alimentación eléctrica. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de conexión requerimos, si ocupamos que el sensor sea eh, con corriente directa o corriente alterna, si ocupamos que sean ambos tipos. Hay dispositivos que soportan tanto corriente alterna como directa. También tenemos que tener claros los requerimientos de salida. ¿Qué estamos esperando que el sensor nos brinde? ¿Qué tipo de información queremos que el sensor nos brinde? Si queremos una salida relé, nada más que sea una salida discreta. Si queremos salida discreta, pero en este caso salida de transistor tipo PNP o NPN, más bien si en este caso queremos tener más información de la cuenta, en lugar de nada más si el objeto está o no está, poder detectar que si el sensor tiene el lente sucio, si el sensor está trabajando como tal, si el sensor se sobrecalienta, todo eso se puede llegar a conseguir con información adicional que brinda la tecnología digital IO-Link. Es un protocolo de uso abierto general. Varias marcas lo tienen. Rockwell tiene un amplio catálogo. De hecho, hay un webinar que habíamos hecho hace algunos años sobre IO-Link. Por ahí, al final con los documentos que les vamos a enviar, por ahí les voy a pasar el enlace para el que tenga gusto de verlo. También está la salida Namur, tipo Namur, que es una salida intrínsecamente segura. Generalmente es de 2 cables, de 2 hilos, nada más. Se abre y cierra la alimentación dependiendo de la conmutación del sensor. O bien si queremos una salida analógica pura, esto en caso de que ocupemos que medir distancia, medir ya en instrumentación como tal, lo que son sensores de temperatura, de presión, todo eso puede funcionarnos como salida analógica, ya sea de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. Y la última parte son las condiciones ambientales. ¿Qué tenemos que considerar? ¿A qué temperatura va a estar expuesto el sensor a la hora de elegirlo?
Los sensores tienen diferentes grados de protección y diferentes tipos de materiales con los que están construidos, entonces es importante considerar la temperatura de operación a la cual pueden someterse. También la humedad, en esto depende mucho el tipo de conector que tenga el sensor, si el grado de protección, si es propenso a condensación el área, por ahí todo eso se puede considerar. Si va a haber sustancias químicas que puedan alterar la composición del material del objeto, si va a ser corrosivo el ambiente, entonces busquemos algo en plástico, acero inoxidable. Si requiere lavados a alta presión, en este caso pensemos en un grado de protección IP69K, que es especial para este tipo de condiciones. Y las propiedades físicas del objeto a detectar también son un tema muy importante, muy tal vez esencial a la hora de elegir el objeto, el sensor, perdón. Se puede considerar la forma, el tamaño, el color. El color, tal vez pensando en si vamos a necesitar un sensor fotoeléctrico o más bien un sensor, eh, no sé, ultrasónico, dependiendo de la dureza. La reflectividad también, la velocidad a la cual va a estar conmutando el sensor, eso es un tema bastante importante que hay que considerar. Siempre, si es una línea de muy alta velocidad, hay que revisar la frecuencia de conmutación del sensor, cuántos objetos puede llegar a detectar en un segundo, por ejemplo. La posición en la cual va a estar el objeto o el sensor, dónde podemos colocarlo, si va a ser visto si va a ser colocado desde la vista superior de la línea, a un lado, si tenemos espacio para colocar un emisor y un receptor, o más bien necesitamos algo difuso. Todo eso se tiene que, que considerar a la hora de elegir el sensor. El tipo de material también, no es lo mismo considerar un sensor ultrasónico para una caja de cartón que para una espuma. O sea, como son ondas de sonidos, la espuma va a amortiguar y va a hacer que llegue menos, va a hacer que amortigue la onda y al rebote va a ir con menos energía. O incluso va a afectar la onda y puede que no llegue nada al sensor. La dureza, ese es el ejemplo de la caja y la espuma. Su peso, el peso puede ser esencial a la hora de elegir un sensor de proximidad perdón, un interruptor de final de carrera. Por ejemplo, no es lo mismo que un sensor lo active una caja llena de libros a una caja vacía. O sea, tal vez la caja vacía lo que va a hacer es que se va a quedar pegada ahí y no va a hacer al sensor conmutar. La simultaneidad, cuántos objetos hay que detectar al mismo tiempo, si se requieren más de un sensor. Y las influencias ambientales, como les comenté antes, la limitación de espacio, cuál va a ser el sensor el sensor óptimo para la aplicación, si vamos a poder elegir uno difuso o un retroreflectivo, que va a ser un emisor receptor en la misma carcasa, pero con un reflector al otro extremo. Si vamos a necesitar si podríamos colocar un emisor en un receptor, todo eso hay que considerarlo. Distancias de detección, interferencia visual de objetos cercanos, esto pensando en tal vez llegar a, a considerar un difuso con supresión de fondo, perdón. Si va a haber interferencia electromagnética, esto para considerar salidas digitales en lugar de una salida analógica que puede verse afectada por campos electromagnéticos en una planta industrial. Ahora sí, consideraciones de instalación generales. Vamos a ir viendo algunos, algunos puntos importantes a la hora de instalar los sensores. Esto no importa el tipo que sea, nada más si es un sensor fotoeléctrico, si es inductivo, capacitivo o ultrasónico, todos estos
puntos podríamos utilizarlos. Hay que pensar en los brackets a la hora de instalar el sensor. En este caso, pensemos en un sensor tubular, no importa si es inductivo, de hecho hay de todos los tipos, de ese tipo es tubular, de todos los modos o todas las tecnologías. Hay inductivos, capacitivos, fotoeléctricos y también ultrasónicos de este tipo tubulares. Entonces vamos a tener brackets a la hora de brackets de diferentes tipos. En este caso podríamos ver que es un agujero, va a ser a 90 grados, el agujero va a estar por acá arriba, se instala aquí con las turquitas que trae el sensor ya. Y esta base por acá va a permitir el movimiento o más bien una fijación más versátil. Por acá se introducen los tornillos y se coloca el sensor de la manera que más nos funcione. Igual va a haber una placa también como esta, eh, igual a la anterior, nada más que va a ser completamente plana. También va a haber de este tipo de brackets que se les llama spring returns. Lo que permite es que el sensor tenga cierto movimiento o resista cierta presión de algún objeto que va a acercarse y va a tener contacto con él. Lo que va a hacer es que el sensor, eh, al verse empujado, va a retornarse al punto inicial. Lo que permite es como tener un tipo de resorte para que el sensor esté en constante movimiento. En este caso, sensores con acople cilíndrico y salida a 90 grados. Acople cilíndrico, en este caso son sensores, perdón, acople macho. Y la salida va a ser a 90 grados. También hay sensores que tienen, simulan así, pero el conector de proceso lo tienen acá en la salida de la parte óptica. Va a haber dispositivos como brackets de instalación que permiten el movimiento rotacional del sensor. Por acá este sensor se puede configurar para darle vuelta, para que sea más fácil la instalación. Vamos a tener estos que son un bracket móvil con este mismo dispositivo. Lo que va a permitir es colocarlo en cierta altura o estar cambiándolo en caso de que tengamos diferentes tamaños de objetos y haya que estar modificándolo. Para sensores rectangulares de estos tipos hay más, pero como es de manera ilustrativa puse estos 4 sensores. Nada más hay plaquitas de este tipo que el sensor se atornilla. Por acá estos huequitos son para tornillos, se atornillan a la placa y la placa va a permitir colocar el sensor a diferentes tipos de superficies que antes se podrían ver difíciles colocarlo al sensor directamente. Algo que no añadí en la presentación, pero que sí es importante, es el tipo de conector que vamos a necesitar. Siempre va a ser necesario revisar el tipo de conector dependiendo de la forma en la que está dependiendo de la forma en la que vamos a instalar el sensor. Si vamos a instalar el sensor con esta misma placa, pero en dirección rotándolo 90 grados, por ejemplo, vamos a tal vez poder utilizar un cable que no sea con conector a 90 grados, sino más bien con conector recto o a 180 grados el ángulo. Esto para que no llegue a haber ningún roce del cable con el bracket y pueda llegar a haber problemas de quebradura de los conectores. Algunos de los diagramas de cableado más comunes que podemos ver son de 2 hilos. Básicamente va a haber un interruptor que conmuta la alimentación del sensor. Vamos a tener de 3 hilos. En este caso se puede pensar en sensores PNP o NPN. De 4 hilos. Este es un caso donde el sensor permite conexión, perdón, este de 4 hilos está
eh, tal vez siendo utilizado como uno de tres hilos, esa era la idea. Como ven, va a ser la alimentación, negativo y positivo, y el tercer conductor va a permitir la salida en tanto al normalmente abierto, que es una salida relé. El último cable va a ser, vamos a tener que ignorarlo, ese no va a tener ningún tipo de función. Este otro de cuatro hilos, este sí permite elegir si queremos que el sensor detecte o más bien que sea normalmente abierto y normalmente cerrado. Ahorita les explico la acción de la salida en un sensor fotoeléctrico. Esto es el Dark Operate y el Light Operate. Son conceptos que vienen a considerarse a la hora de elegir el sensor fotoeléctrico. Ya casi les explico, por ahí puse una diapositiva con este tipo de información. Pero básicamente permite tener una salida con contacto abierto y una salida con contacto cerrado. Y una de cinco hilos nos va a permitir lo mismo, tal vez, pero con lo mismo que el anterior, pero en este caso puede ser un sensor con salida relé. En este caso tenemos el común, tenemos una salida normalmente cerrada y una normalmente abierta. Y en este caso es un sensor que permite conexión tanto en AC como en DC, como se ve aquí en el diagrama. Si se tiene salida tipo transistor, NPN o PNP, lo que tenemos que considerar es la dirección o la polaridad de la conexión. En este caso, lo que dice load en la carga va a representar los contactos del PLC, en este caso, o el dispositivo al que queremos hacer llegar la información del sensor. Cuando cuando tenemos un dispositivo NPN, lo que tenemos que hacer es permitir que cuando el sensor conmute, haya una salida de corriente desde el PLC o el dispositivo o el controlador, haya una salida de corriente desde ese dispositivo hacia el sensor y no al revés. En caso PNP es el contrario. Lo que tenemos que hacer o pensar es que cuando el sensor conmuta, lo que va a hacer es enviar corriente hacia el sensor, hacia el PLC en este caso. Cuando, cuando por alguna razón llegamos a pensar que ocupamos un NPN y al final resultó que el PLC que teníamos nada más tiene entradas NPN, podríamos hacer un tipo de hackeo al sistema, en este caso el sistema físico, al sistema electrónico, y lo podemos hacer de dos formas. Bueno, para explicarles rápidamente, creo que no lo comenté, eh, cuando tenemos un sensor NPN, requerimos que las entradas del PLC o del dispositivo al que queremos hacer llegar la información sea lo contrario, o sea que en lugar en este caso el NPN permite la entrada de corriente. Entonces necesitamos que el sensor, o perdón, que el PLC nos dé corriente. Entonces necesitamos que las entradas del PLC sean lo inverso a lo que tiene el sensor. Entonces, en resumen, si tenemos un NPN como sensor, el módulo de entrada del PLC tiene que ser PNP, igual con el caso del sensor PNP. Como les comenté, si por error algún día llegan a verse en este problema, eligiendo o haber comprado o adquirido un PNP y ocupado un NPN, vamos a tener dos formas de corregir ese problema. Y se hace básicamente a pura electrónica. Estas son las salidas de un sensor. En este caso el sensor va a ser PNP.
Lo que tenemos es que en la salida del sensor vamos a tener salida de corriente, pero necesitábamos más bien que en esta salida o en este contacto se diera el ingreso de corriente debido al tipo de conector o, perdón, al tipo de dispositivo de entrada que tenemos en el PLC, que en este caso sería un NPN, un PNP, perdón. Entonces lo que se puede hacer es de manera, eh, jugando con electrónica, se puede instalar un transistor externo que nos invierta la función de este sensor. Como aquí teníamos un PNP, lo que vamos a hacer es instalar un transistor externo NPN para que la salida, o más bien para que sea compatible con una entrada PNP de un PLC. La ventaja que tiene este con el siguiente que vamos a ver es que esta configuración puede llegar a ser mucho más rápida porque esta se trata de un relé. El relé, como es mecánico, tiene un retraso en la actuación. Entonces, en lugar de colocar un dispositivo semiconductor como un transistor, vamos a colocar un relé que lo que va a hacer es permitir la entrada de corriente y la bobina va a cerrarse. Esto lo que va a hacer es abrir o cerrar un contacto en este caso y nos va a permitir utilizar el- la entrada del PLC como lo teníamos previsto. En algunos casos, en algunos tipos de dispositivos como PLCs de algunas otras marcas, podríamos ver módulos que, incluso de Rockwell, me parece que hay algunos módulos de entradas y salidas que nada más permiten conexión PNP o NPN. En este caso, esto es un ejemplo de las especificaciones de un micro 820. Esto es un PLC de gama baja de Rockwell, donde dice que el tipo de entrada de corriente va a ser tanto sink y source o NPN, PNP, que son equivalentes. O sea, no importa qué tipo de sensor se haya adquirido, él va a permitir la entrada de cualquiera de los dos. O sea, él va a permitir tanto sacar corriente de esa entrada como introducir corriente. Entonces, con un PLC de este tipo no va a llegar no vamos a llegar a tener este problema. Otro punto importante es el tipo o más bien, tratar siempre de no confundirnos con lo que es el normalmente abierto y normalmente cerrado de un sensor y lleguemos a enredar a la hora de hacer una lógica en el PLC. Son conceptos completamente diferentes. El contacto abierto de un sensor, en este caso el normalmente cerrado, lo que va a hacer es que cuando el sensor conmute, va a permitir que la señal atraviese el circuito. En este caso es al revés, siempre va a haber señal transmitiéndose, pero cuando el sensor conmuta, la señal se va a apagar. Con estas dos configuraciones podemos jugar con la lógica del PLC. No tiene que ver nada una con la otra. Si, si tenemos una entrada aquí física del PLC siendo la salida de un normalmente abierto, podemos utilizar un contacto cerrado o un contacto abierto. No tienen ninguna relación, a no ser que la lógica lo amerite así. Ahora sí, una vez que vimos las recomendaciones generales, o más bien algunos consejos que vimos, vamos a ver propios de las tecnologías que estuvimos conversando. La recomendación principal para todo tipo de sensor a la hora de instalarse va a ser analizar todas las recomendaciones de instalación que se brinden en la ficha técnica o instrucciones de instalación del fabricante. Siempre va a ser lo primero que tenemos que hacer cuando se adquiere un sensor. Incluso antes de adquirirlo, a la hora de diseñar, es necesario, sumamente importante, revisar ese tipo de documentación.
En este caso, como son ultrasónicos, vamos a tener consideraciones de espacio. En caso de que necesitemos colocar un sensor o más de un sensor que estén próximos entre sí. La idea de estos sensores, o más bien de considerar este tipo de aspecto, el espacio entre ellos, es que si el campo de visión llega a verse interferido uno con el otro, puede llegar a verse pérdida de información. Esto, como es una onda mecánica, tal vez puede llegar a interferir una con la otra e incluso llegar a apagarse totalmente y que al llegar al objeto no haya onda que reflejar. Entonces siempre es importantísimo revisar en la hoja del fabricante del sensor tal vez el ángulo de proyección del haz, en este caso del haz sónico, para revisar la distancia a la cual va a llegar el haz y así evitarnos este tipo de problemas. Estos son algunos ejemplos que aparecen por ahí como generales en documentación de Rockwell. Por ejemplo, si tenemos estos son casos donde el objeto va a atravesar por acá y estos no son emisor receptor, sino tal vez es como dos sensores iguales que no van a verse interferidos debido a que 6 metros ya era como el límite de ellos y no se va, o sea, la señal de este no iba a llegar hasta ella. En este caso, cuando se colocan a 90 grados o de este tipo de instalación o paralelos, así como lo vimos antes. También el alineamiento del sensor es sumamente importante en este tipo de aplicaciones. El grado de inclinación a la cual se coloque el sensor va a determinar si al sensor le llega suficiente información. Si la inclinación óptima va a ser que el objeto y el sensor estén perpendiculares entre sí, que la superficie del objeto refleje completamente el haz transmitido, el haz a reflejar. En este caso, esto es correcto, nada más que se recomienda una inclinación de 3 grados. Esto también depende del haz del campo de visión del objeto, del sensor, perdón. En este caso ya es incorrecto porque, como ven, se envía la información y esta rebota hacia otro lado. No le llega suficiente información al sensor. Cuando son objetos con superficies no uniformes, o sea, en este caso se ve como, podríamos pensar que esto es agua, tal vez. El agua puede estar moviéndose por ahí, puede estar batiéndose. Eh, Cuando el sensor envía la información va a haber múltiples superficies o múltiples partes por ahí que pueden llegar a enviar la señal al sensor sin importar la dirección en la que esté. O sea, va a ser como una propagación difusa entre los objetos que estén a detectarse. Ahora, al instalar sensores inductivos, igual lo resalto en rojo porque eso es lo principal que hay que revisar. Instalación brindadas instrucciones de instalación brindadas por el fabricante. Podríamos considerar este tipo de información. En un sensor inductivo existe la histéresis. La histéresis, en resumen, lo que permite, o más bien lo que hace es que la distancia de conmutación al ingresar un objeto va a ser diferente a la distancia de conmutación en la que el objeto sale. O sea, el sensor va a detectar el objeto a esta distancia, pero una vez que el sensor deja de detectar el objeto, va a ser a esta otra distancia. Va a ser como una ventana donde el objeto va a mantenerse, donde el sensor va a mantener sus circuitos excitados y no va a permitir la salida no va a apagar su funcionamiento si el sensor se retira a la misma distancia a la que fue detectado. También es importante considerar el espacio entre los sensores, igual a como lo vimos con la tecnología anterior. En este caso hay recomendaciones dependiendo de si el sensor es blindado o no blindado. Estos son los blindados. Por ejemplo, los blindados permiten
que se coloque el sensor con la cara al ras en una superficie que pueda, de una superficie, de un material que pueda llegar a afectar su funcionamiento. O sea, en este caso puede llegar a colocarse al ras en una pared de metal conductor y aún así funcionar debidamente. Esto lo que permite es que las ondas no se, de inducción no se expanda, sino que más bien se dirija hacia el frente. Estas son algunas recomendaciones en caso de que haya varios sensores colocados frente a frente. El D significa diámetro, entonces 2 diámetros de la cara del sensor es lo recomendable, lo mínimo que se tiene que colocar. Un diámetro también aquí de colocación, de separación entre los sensores. Em, por acá estos son, dependiendo del tipo de sensor, estos son los tubulares normales, los que tienen distancia extendida, y estos son con distancias mayores. Entonces son recomendaciones y por ahí les voy a compartir toda esta información para que lo tengan en cuenta. Igual para los no blindados. Los no blindados, como la cara del sensor no tiene ese material o ese anillo de núcleo ferromagnético que tiene alrededor para evitar que las ondas se expandan, las recomendaciones son diferentes. Si ven, aquí eran 4 en este tipo, el 872C, en un blindado, la distancia entre ellos era de 6 distancias de detección. El SN significa eso, distancia de detección nominal. En este caso, para colocarlos al frente a frente, se necesitan 6. Cuando son blindados, quiere decir que se necesita, como las ondas van dirigidas hacia el frente, perpendiculares a la cara del sensor, esto va a llegar con más fuerza o va a permitir que el otro sensor se vea afectado. Entonces, en este caso se necesita más distancia. A la hora de instalar sensores capacitivos va a ser un caso similar. En esta documentación de la que tomé esto, aparece en este caso dispositivos no blindados. Los capacitivos también tenemos versiones blindadas y no blindadas. Básicamente es el mismo principio. Limita un poco la dirección de la dirección del campo inducido por ahí. Por acá están las distancias. En este caso era de 8 distancias de 8 diámetros, perdón. En este caso también, en caso de que se coloque aquí en una superficie agujerada. Y al instalar sensores fotoeléctricos ya vienen siendo un poco más complejo la instalación, más consideraciones. En este caso podríamos, de manera general, abarcando todas las tecnologías, podríamos pensar en que al instalar sensores fotoeléctricos debemos considerar o procurar que la instalación se realice sobre una estructura o base que sea firme y estable. O sea, no nos funciona que al principio logramos alinear el sensor con el emisor con el receptor. No nos funciona verlo alineado si con cierto movimiento la base en la que fueron puestos los emisores y receptores van a estar moviéndose. O sea, no va a ser como la idea de la instalación del sensor. También evitar que haya objetos móviles indeseados cerca del haz de luz. O sea, llegamos a instalar el sensor de la manera correcta, como el fabricante lo indica. Pero si en caso de que después de que el sensor fue instalado, llegamos a ver, no sé, cables por ahí que puedan llegar a salirse de otros dispositivos cercanos que interfieran con el haz de luz, que se estén moviendo cada rato,
nos brinda información que no queremos, eso va a ser un problema y no es lo óptimo. Entonces siempre es importante revisar este tipo de dispositivos o tal vez estorbos que puedan causar falsos positivos en nuestros sensores. Y en este caso, como no había documentación general respecto a la distancia de sensores, como hay muchos tipos de sensores, esto es básicamente mejor siempre consultarlo en el manual de usuario en caso de que haya manual de usuario o instrucciones de instalación. Me refiero a la separación recomendada entre sensores a la hora de instalar varios dispositivos cercanos, como lo vimos con las tecnologías anteriores. Ahora, propiamente, como les comenté antes, esto es importante, conocer el tipo de acción de la salida del sensor. Light Operate permite que el sensor, al no detectar una interferencia, o más bien al no detectar el objeto entre él, esto simula un emisor y esto es el receptor. Por aquí esta es la salida del sensor. En este caso, cuando es Light Operate, la salida se va a activar cuando el sensor no está detectando el objeto. O sea, siempre va a mantener la salida abierta, cerrada, perdón. Entonces, el Light Operate se puede traducir como un normalmente cerrado. Va a permitir que en la salida siempre haya señal. Y en el caso contrario, la salida en el Dark Operate, vamos a tener una lógica que nos brinda información únicamente cuando el objeto a detectar es percibido por el receptor. En este caso, cuando interfiere con el haz de luz. Entonces, esto se puede traducir como un normalmente abierto. No va a haber señal hasta que el objeto se atraviese entre el haz de luz. Y en todos los sensores fotoeléctricos, siempre la dificultad de alineamiento va a depender directamente del campo de visión que tengamos eh, o que pueda ser referido a ese sensor. Esta información la mayoría de los casos aparece en las instrucciones de instalación del sensor. En esos tipo de documentos se puede ver mucha información ahí que no hemos considerado. Todo esto de manera general, nada más para ilustrar un poco lo que conlleva la instalación de este tipo de sensores. Pero entre mayor sea el campo de visión, entre más amplio sea el ángulo de dispersión de la luz, más fácil va a ser instalar el sensor. O sea, es más fácil a una distancia X colocar el receptor y que sea percibido por toda esta luz. A esa misma distancia X colocar un campo de visión menor. O sea, siempre va a haber como un grado de dificultad mayor en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, al colocar un sensor retroreflectivo, va a ser más difícil cuando el campo de visión es menor. Por ejemplo, en este caso, aquí el sensor está mal ubicado debido a que el reflector ya no está permitiendo el rebote de la luz. Esto, dejándolo en la misma posición y aumentando el campo de visión, esto va a permitir que cuando la luz llegue aquí, el sensor sí reciba la luz nuevamente. Entonces, entre mayor sea el campo de visión, va a ser más fácil la instalación. Ahora, propiamente de los tipos de sensores fotoeléctricos, tenemos los de haz transmitidos. Estos son como recomendaciones generales a la hora de alinearlos. Son básicamente 4 puntos en este y en el que sigue. Son básicamente los mismos, nada más que por aquí se detalla el procedimiento correcto para alinear. Lo primero que tenemos que hacer es apuntar el receptor hacia la fuente de luz. Una vez que tenemos la fuente de luz fija por ahí en el otro extremo, en este caso este es el emisor, vamos a tener en el otro extremo el receptor. Vamos a colocarlo lo más cerca posible o más centrado posible
tal vez llegando a permitir que el sensor conmute, más bien que nos dé la señal o el indicador correcto de que sí se está recibiendo la luz. Una vez que lo tenemos ahí, hay que moverlo lentamente hacia la izquierda hasta que no se detecte la fuente de luz, hasta que nos indique que ya no hay luz. En ese momento hay que tener en cuenta esa posición para luego explorar la siguiente. Volver a moverlo hacia la derecha, notar que se da el cambio o que se detecta la luz y después que la luz se va. Entre esos dos puntos se va a poder encontrar la posición óptima. Entonces hay que colocarlo entre cuando no se ve a la derecha y cuando no se ve a la izquierda, en esos dos puntos. Es como para tratar de encontrar el centro del punto en el plano horizontal. Igual, el punto 4 se refiere a hacer lo mismo, pero de arriba a abajo. Este mismo procedimiento se repite casi que igual a la hora de alinear los sensores retroreflectivos. En este caso tenemos el target que es un reflector como tal. Entonces se debe apuntar hasta que la luz o el indicador LED me indique que ya se está viendo la luz nuevamente. Luego girar a la izquierda y derecha y ubicarlo en el centro de esas dos posiciones. Y nuevamente hacer lo mismo para arriba y para abajo. El único que cambia un poquito, o más bien la última recomendación que dan a la hora de instalar sensores difusos, es hacer lo mismo, colocando el objeto a detectar, eh, igual a como hicimos antes, eh, apuntar el sensor al objeto, desplazar hacia arriba y abajo, hasta que, bueno, y hacia la izquierda y hacia la derecha, hasta encontrar el centro de la posición. Luego, si el sensor lo permite, podemos reducir la sensibilidad hasta que ya no se detecte el objeto y observar la posición del ajuste de sensibilidad. En ese caso, considerar en qué magnitud tenemos la sensibilidad de la luz o del receptor. En el punto donde ya no una vez después de alineado el objeto, en considerar considerar la sensibilidad que no me permite ver el objeto. Luego retirar el objeto y aumentar la sensibilidad hasta que se detecte el fondo que tenemos. En caso de que no haya fondo, ponerla al máximo y ajustar nuevamente la sensibilidad al punto medio entre la detección del objeto y la detección del fondo. Esto es para asegurarnos que la luz no sea, o más bien que la luz sea suficientemente fuerte o la sensibilidad del receptor sea lo suficientemente perceptible a la luz emitida al rebotar a esta distancia. Con esto nos aseguramos que si aumentamos un poquito más la sensibilidad, va a llegar tal vez unos centímetros más atrás del objeto, de la posición normal del objeto, y no más bien pueda llegar a detectar un dispositivo o algún objeto que haya por ahí atrás. Entonces esa es la manera óptima de el alineamiento de sensores. Entonces no sé si por ahí tienen preguntas y espero que les haya sido de provecho la información que les comenté, que les estuve compartiendo. Hasta aquí en cuanto a presentación. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, por favor, ahí me lo dejan saber en el chat. Ahí les estoy leyendo lo que escriban. Voy a dar un chancecito más en caso de que haya alguna pregunta por ahí.
Bueno, y cabe resaltar, digamos, que en todo este tipo de información que vimos, lo primordial es revisar si soy capaz de hacer ese tipo de instalaciones o más bien, todo esto fue general, porque hay sensores que sí requieren una configuración específica de programación, de ingresar a un software, de configurarle parámetros en caso de que sea IO-Link, configuración de las características del sensor. En todos esos dispositivos se puede configurar el margen de la ganancia de la luz, se puede configurar remotamente la distancia, se pueden obtener datos adicionales. Todo eso es importante tomarlo en cuenta para saber si yo voy a ser capaz de instalar los sensores, de hacer que el proceso sea operado de manera óptima o bien buscar un profesional que esté familiarizado con este tipo de instalaciones, que me dé seguridad de que el proceso va a reaccionar de la mejor manera posible. Entonces, espero que les haya sido de provecho. En caso de que tengan cualquier duda o consulta, por favor me escriben, me pueden llamar por ahí. Aquí les dejo mi número de la oficina, mi correo electrónico. Y a partir de aquí, un par de días tal vez les está llegando alguna información adicional respecto a todo este asunto, este mundo de la instalación de sensores de detección. Entonces, si no tienen ninguna duda o pregunta al respecto, damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente semana.